Abinader admite golpe económico por la guerra en la República Dominicana, pero el pueblo dominicano es quien pagará no solamente la guerra, sino los errores del gobierno. Básicamente el presidente advierte de la crisis que viene y se lava las manos, olvidándose de que el pueblo dominicano consume y gasta en pesos, no en dólares. Y no solo se queda ahí, sino que Leonel Fernández aprovecha y le enmienda la plana al presidente, destacando varios errores en el argumento del discurso, pero les adelanto que el expresidente Fernández dice una verdad técnicamente incompleta y que el presidente Abinader por su parte también dice la verdad, pero explicativa, explicando la crisis, pero no resuelve nada. O sea, están cojos los dos en sus argumentos y yo voy a ponerles el contexto completo. Primero, el expresidente Fernández hace la comparativa que durante su gobierno, por allá por 2008, el barril estuvo caro de petróleo, $147. Pero no nos da el dato de que el dólar en ese momento estaba a 35 por 1, no como hoy, 59, 60 por 1. Y hoy tenemos una moneda dominicana más devaluada que no empezó en el gobierno de Abinader. Viene arrastrada de hace tiempo. Recuerden ustedes que para 2004 el dólar estaba a 50 por 1. Para 2005 ya había recuperado fuerza porque bajó hasta 31 por 1. Pero ya para 2006 estaba a 33, 2007 34, 2008 35, como dije hace un momento, 2009 37, 36, 37 y fue subiendo a razón prácticamente de $1 por año. Y durante el periodo de Danilo Medina, 2012-2019, para no cargarle el tema de la pandemia, varió de 39 pesos que ya estaba para 2012 hasta los 49 pesos dominicanos. Y ahora ha subido desde ahí hasta los 59, 60 pesos por uno en los últimos 5 o 6 años, se ha devaluado 11, 12 pesos adicionales. Entonces, ¿qué pasa? El expresidente Fernández detectó lo que todo el mundo ha visto en el discurso del presidente Abinader. Que el presidente Abinader habla y para mí comete dos graves errores. Quizá le vio ingenuamente o cree que el dominicano es ingenuo. Ya deben entender los políticos dominicanos que estamos más informados, que el pueblo está más informado y no solamente con más acceso a la información, sino con la horizontalidad de la comunicación puede expresar inmediatamente, responderle al presidente. Presidente, no nos quiera ver la cara. No nos quiera ver la cara porque decirle a este pueblo dominicano que todo es culpa de la guerra y que eso es imprevisto y que a raíz de eso tenemos problemas y que la inflación va, pero que van a subsidiar y que el gobierno va a asumir la mayor parte, es querer no ver la cara de tontos. Como que ese dinero que va a poner en subsidios el gobierno es de los bolsillos de los funcionarios, y no es así. Ese dinero es del contribuyente, de nosotros, que pagamos a través del fisco los impuestos y contribuimos al presupuesto nacional y al final el dinero que coge prestado también de ese presupuesto deficitario el gobierno, también lo pagamos nosotros. Peor, lo van a pagar generaciones futuras que no tienen nada que ver con los líos de ahora, que no tienen nada que ver con los desatinos en la gestión pública del gobierno del presidente Abinader. Y lo digo así tácitamente porque los legisladores que aprobaron el presupuesto general o son extremadamente tontos y torpes, que yo sé que no lo son, o nos prepararon un presupuesto maquillado para luego cargarle el dado a la guerra porque sabían lo que venía. Antes de la guerra en Irán, que todo el mundo sabe, cualquier persona de Estado y cualquier legislador del mundo sabe que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo y sus derivados a nivel mundial. Y un país como este que exporta el 100%, importa el 100% de los combustibles del petróleo y sus derivados, va a depender totalmente de eso. Y si se afecta ese traslado, ¿no? Esa importación de crudo va a afectar directamente la economía dominicana. No hay que ser un genio para saber eso. ¿Cómo es posible que si con otra crisis internacional que no tenía que ver directamente con el petróleo, como lo fue la guerra de Irán, como lo ha sido la guerra de Irán y Rusia,
afectó y el petróleo inclusive llegó a estar al 85 por uno. Aquí en el presupuesto nosotros lo calculamos de 65 por uno. No se calculó, no se previó que pudiera sobrepasar los 85, como ya lo pasó. Ahora con más razón aún por la guerra de Irán. No, no es posible que no lo hayan previsto. Se hicieron los tontos y maquillaron el presupuesto, repito, para cargarle el dado ahora de los préstamos que van a tomar, la batería de préstamos que se van a tomar a situaciones extraordinarias, externas, que no tienen que ver con la República Dominicana y que nosotros no controlamos eso. Dejando de lado, yéndose por la tangente con la ineficacia, la ineficiencia del manejo de la economía nacional, local. Ha habido un error porque en el crecimiento que hemos tenido económico, hemos decaído en el crecimiento. Pese a la proyección que nos dan el Banco Mundial, el FMI, con la potencialidad que tiene la República Dominicana para crecer económicamente, hemos crecido menos. Hemos crecido menos y eso tiene que ver mucho con la gestión interna. Y yo voy a compartir con ustedes, primero, lo que dijo Leonel Fernández. Se lo voy a compartir, se lo voy a leer porque es más breve. Y al final de este comentario les voy a colocar íntegro el discurso del presidente Abinader para que lo escuchen y pongan en contexto lo que les estoy compartiendo, lo que dijo Leonel Fernández y el análisis que les voy a dejar, lo que yo saco con todo esto. Porque les repito, por un lado Leonel Fernández no lo dice todo, técnicamente hablando, porque le conviene el mensaje como lo puso, como lo colocó así. Y por el otro tenemos a un presidente, Luis Abinader, entonces, que nos da una versión explicativa de la situación, se lava las manos y no resuelve nada, cuando debería ser todo lo contrario. Vamos a poner aquí primero esto. ¿Qué dice Leonel Fernández? Y cito: la crisis del petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficiencia como lo hicimos en el año 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba en $147. Ahora el país no necesita advertencias, necesita respuestas. El costo de los combustibles y de la vida exige acciones claras, no solo discursos. No se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo, dice Leonel. El país necesita un plan concreto y efectivo que ponga en el centro a la población. Menos explicaciones y excusas, más soluciones. Y aquí es donde digo y quiero hacer este énfasis, porque le voy a dejar ya con el corte del presidente Abinader, lo siguiente. Es evidente que el impacto económico de esa crisis, que realmente es foránea, nos va a dar más duro por una ineficiente gestión interna en la macroeconomía y en la economía local dominicana. Porque nos ha ido económicamente peor que otros países que históricamente no les va tan bien como la República Dominicana, lo que evidencia una dificultad. Segundo, hay una manipulación en el discurso porque habla de que el gobierno se va a sacrificar más sin una sola medida que hable de reducir gastos superfluos de esos funcionarios que compran jipetas de lujo, que sin hablar de que van a mandar algún personal al teletrabajo para que consuma menos combustible y por ende se gaste menos en ese tópico en el gobierno, ¿no? De que se vaya a invertir menos o más en tal cualquier franjero, hasta en la publicidad. No se ha hablado de eso. Y el presidente deja en el aire muy ambiguamente, no, el gobierno va a asumir el mayor golpe, cuando real y efectivamente esos recursos son de nosotros también, porque no es del bolsillo ni del presidente ni de ningún funcionario. Y por otro lado tenemos a un Leonel Fernández que aprovecha el escenario para colocar esa deficiencia del presidente Abinader, esa inconsistencia o ese vacío, esa ambigüedad de no aportar ninguna propuesta gubernamental en torno a amortiguar real y efectivamente el impacto negativo de estos temas económicos. Porque este es un país que depende al 100% de los combustibles, del petróleo. Inclusive la dependencia energética ha empeorado en los últimos 5 años, porque ese agujero
económico, que son las EDES, durante la gestión ahora que está Celso Marrancini y toda la batería, el equipo de gestión eléctrica del presidente, del gobierno del presidente Abinader, que ha sido menos eficiente que la de Danilo, evidentemente, el hoyo ha sido más grande, el déficit ha sido más grande, y le está diciendo a la población, bueno, ustedes van a pagar ahora luz más cara, ¿no? Vamos a pagar ahora combustibles más caros, vamos a pagar ahora comida más cara, pero tranquilos que le dejamos el GLP frisado. Y eso se va a compensar con subsidio. ¿Subsidio quién va a pagar a quién? Nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora el discurso del presidente Abinader para que tengan el contexto en la justa medida. Pueblo dominicano, me dirijo hoy a ustedes para hablar con claridad y responsabilidad sobre un tema que preocupa actualmente al mundo entero: la guerra que se desarrolla en Irán y sus repercusiones en los precios internacionales, especialmente en el petróleo, los combustibles y algunos alimentos. Permítanme hablarles con franqueza, pero también con serenidad, sin dramatismos, pero sin evasivas. Como se habla cuando un país necesita entender con claridad el momento que está viviendo. La República Dominicana es una economía muy abierta e integrada al mundo. Cuando ocurren conflictos internacionales de esta magnitud, se generan tensiones en los mercados globales que pueden traducirse en aumento de costos en el transporte, la energía y las materias primas. Y esta es una realidad que ningún país, y especialmente como el nuestro, puede ignorar. Si queremos comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos mirar un punto clave del mapa: el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Por esa vía transita cerca del 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo. Hoy ese flujo se ha visto severamente afectado, provocando una de las mayores interrupciones de suministro en la historia reciente del mercado petrolero global. El resultado es un mercado en tensión, con aumentos significativos en el precio del crudo y sobre todo en productos que impactan directamente la vida cotidiana: el diésel que mueve el transporte, el combustible de aviación que sostiene el turismo o el gas licuado que utilizan miles de hogares. Es importante entenderlo con claridad. La República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume. No fijamos esos precios, los recibimos. Y cuando esos precios suben, su impacto se traslada inevitablemente a nuestra economía. Pero quiero decirles también algo con seguridad y firmeza. Nuestro país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones. No sería la primera vez que los dominicanos atravesamos un escenario internacional complejo. Hemos enfrentado choques inflacionarios globales provocados por la pandemia, por la crisis logística mundial y por la guerra en Europa. Y en cada uno de esos momentos difíciles, la República Dominicana resistió, protegió a su gente y mantuvo la estabilidad económica. Hoy contamos con una economía más fuerte, con instituciones más preparadas y con herramientas que nos permiten actuar con rapidez para amortiguar cualquier impacto que pueda surgir. Quiero anunciarles que el gobierno ha activado ya todos los mecanismos para dar seguimiento diario a la evolución de los precios internacionales y anticipar cualquier impacto en nuestra economía. Y ante esta coyuntura, nos hemos planteado 3 objetivos fundamentales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social. Para ello, seguiremos protegiendo los hogares más vulnerables, fortaleciendo los programas sociales y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total. En segundo lugar, estamos monitoreando los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1,000 millones de pesos para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis. De esta manera, evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos a las familias dominicanas. Y, en tercer lugar, procuraremos sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro. Ahora bien, hay algo importante que debemos comprender como país. El Estado ha venido amortiguando el impacto de estos aumentos mediante subsidios a los combustibles y a la electricidad.
Ese esfuerzo ha sido significativo y también necesario. En el año 2025 subsidiamos por un monto de 11.500 millones de pesos al combustible y a la electricidad con otros 105.000 millones de pesos. Y en lo que va de 2026, el subsidio al combustible asciende ya a unos 4.000 millones de pesos. El presupuesto para el año 2026 se realizó con un petróleo a $65 por barril. El aumento a casi $100 tiene un costo fiscal creciente que, de mantenerse sin ajustes, comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso, los ajustes graduales que hemos implementado en los precios de los combustibles son una respuesta responsable ante una realidad externa exigente. La corrección parcial en las gasolinas y el gasoil de entre 5.2% y 6.7% permitirá reducir el subsidio en al menos 12.000 millones de pesos en lo que resta del año. Aún así, los combustibles continuarán siendo subsidiados por montos que en algunos casos superan los 100 pesos por galón y hemos decidido mantener sin variación el precio del GLP por su impacto directo en los hogares más vulnerables. Pero debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes. Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios, no desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y en alguna medida en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud. El gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida. Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto, los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles y como sociedad debemos actuar con conciencia y eficiencia. Ahora bien, también es importante poner esta coyuntura en perspectiva. La República Dominicana continúa siendo una de las economías más dinámicas de la región. Mantiene el crecimiento, la estabilidad y la confianza. No estamos ante una crisis generada desde adentro, sino ante un choque externo. Y esa diferencia es fundamental. Desde el punto de vista fiscal y financiero, el país llegó a este momento con una posición sólida. Contamos con una liquidez robusta, acceso a financiamiento internacional y reservas que superan los 16.000 millones de dólares. A esto se suman decisiones anticipadas que fortalecen nuestra capacidad de respuesta, así como ingresos adicionales derivados de la minería y de una mejor recaudación tributaria fruto de nuestro crecimiento y nuestra eficacia impositiva. En el sector eléctrico, históricamente vulnerable a estos choques, hoy contamos con mejores condiciones. La diversificación de la matriz energética, el mayor peso de las renovables y decisiones estratégicas como la fijación del precio del carbón en Punta Catalina y contratos de gas natural ya asegurados por un año permitirán amortiguar significativamente el impacto. Nuestro objetivo con todo esto es claro, que cualquier turbulencia internacional tenga el menor impacto posible en la vida cotidiana de los dominicanos. Pero este momento también nos deja una lección de futuro. Nos recuerda la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, de continuar acelerando la transición hacia energías renovables y de seguir construyendo una economía más resiliente, diversificada y fuerte. Dominicanos y dominicanas. En momentos de incertidumbre global, lo más importante es actuar con serenidad, responsabilidad y visión del país. Este gobierno seguirá tomando todas las decisiones necesarias para defender la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo de nuestras familias y garantizar que la República Dominicana continúe avanzando con paso firme. Hemos demostrado que sabemos enfrentar las crisis sin perder el rumbo. Lo hicimos en el pasado reciente y lo volveremos a hacer ahora, con planificación, con firmeza y poniendo siempre en el centro a nuestra gente. Quiero que cada dominicano y dominicana tenga la certeza de que este gobierno estará vigilante, actuando cuando sea necesario y utilizando todas las herramientas del Estado para proteger a las familias y mantener nuestro rumbo como país. Porque el mayor riesgo no es realizar ajustes responsables en el presente, sino posponer decisiones y enfrentar costos mucho mayores en el futuro. Los dominicanos hemos demostrado en múltiples ocasiones
nuestra capacidad de adaptación y superación. Esta no será la excepción. Sí, el momento exige conciencia, exige responsabilidad y exige una cuota de sacrificio compartida, pero también exige confianza. Confianza en que se están tomando decisiones para proteger la estabilidad del país. Confianza en que este es un periodo transitorio y confianza en que, si actuamos correctamente, saldremos fortalecidos y con las mínimas consecuencias posibles. La historia económica de la República Dominicana es, en buena medida, la historia de su capacidad para superar desafíos. Y este es precisamente uno de esos momentos. Sigamos adelante, con claridad, con equilibrio y con determinación, porque este país no se detiene, este país se ajusta, se adapta y continúa avanzando. En eso no tengan duda. Trabajará su gobierno y su presidente las 24 horas del día. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.